Buenas tardes, tenemos contacto y lo agradezco muchísimo con el abogado Manelik Castilla Cravioto. Él fue comisionado de la Policía Federal, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y consultor en materia de seguridad. Él conoce el terreno que pisa la policía o que pisaba la Policía Federal cuando así se llamaba y ahora la Guardia Nacional, para combatir y enfrentar a las bandas a las que dice el presidente hay que cuidarlas y protegerlas porque también son seres humanos. Me gustaría preguntarle a Manelik qué es lo que piensa de lo dicho por el presidente de la República. Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué piensas de estas declaraciones, Manelik? No es novedoso en el presidente de la República el invocar, me parece que con un sesgo obviamente más político que técnico y práctico, la esencia de los derechos humanos. Claro que los derechos humanos están diseñados para evitar los abusos, claro que los derechos humanos tendrían que ser la hoja de ruta en cualquier operación de carácter policial o mucho más tratándose de nuestras Fuerzas Armadas en tareas subsidiarias de seguridad. Lo que habría que analizar con detenimiento es la eficacia de tener este discurso armado de forma tal que pareciera que en la balanza de la tutela de estos derechos humanos existe una tendencia a relajar la fuerza del Estado, es decir, a minimizar, a hacerla pequeña a los ojos particularmente de quienes más vulneran derechos humanos, que son los criminales. Creo que ese es el fondo del tema. El presidente ha sido muy claro desde que era candidato en ese sentido. No hay nada nuevo en ello. Lo que no veo es eficacia. No veo que esto trascienda en menos muertes, en menos acciones criminales. Es decir, su buena voluntad, Pepe, es ignorada por los grupos criminales cada vez más empoderados y insensibles absolutamente a este discurso presidencial. Esto caló hondo, te digo, a través de las expresiones que hemos podido captar, a través de redes sociales, en la voz de algunos políticos notables, etcétera. Y la interpretación así muy general, sin entrar en mayor detalle, es que lo dicho por el presidente, pues es un desliz en tiempos de cólera desatada por la desesperación de la sociedad, justamente ante la falta de seguridad. Ya no digamos el tema feminicidios, hablamos en general del crimen organizado que está imponiendo su ley en algunos puntos clave del territorio nacional. Esto calienta mucho a la gente que sufre la presencia. Pienso la tierra caliente en Michoacán, calienta mucho a la gente justamente ver que se reconozca que hay un grupo delincuencial, hay grupos delincuenciales, criminales, organizados, etcétera, a los que, claro, el Estado respeta sus derechos humanos, pero la gente pregunta, ¿y ellos qué? ¿Ellos respetan los derechos humanos de la sociedad a la que tienen en calidad de rehén o juzgada, Manelik? Es que ese es el gran tema, y lo dices muy bien. Pareciera que las catástrofes y las tragedias las generan las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, y no es así, Pepe. Son los delincuentes organizados quienes enlutan los hogares de los mexicanos. Y no riñe una política férrea de defensa de los derechos humanos o de aplicación de los principios más importantes del derecho internacional en la materia, no riñe con un discurso enérgico que tiene que dirigirse precisamente a quienes están dañando. Me parece que los mexicanos merecemos escuchar la fuerza del Estado a través de la voz de su máximo representante. Si nosotros como mexicanos no escuchamos que los derechos humanos preferentemente se dirigen a la sociedad, a quienes trabajan, a quienes están buscando construir entornos en donde se puedan desarrollar proyectos de vida, y en cambio estamos escuchando un discurso exageradamente cordial
para con quienes evitan que estos proyectos de vida puedan realizarse. Claro que hay una confusión, hay un descontento, y sí creo que a la luz de la eficacia ya tendría que modificarse. Insisto, no riñe un esquema de derechos humanos con acciones y con discursos de carácter enérgico, condenando a quienes generan las tragedias. Ve lo que pasó en Italia, Pepe, esto es bien importante para que todo el auditorio lo sepa. Cuando las tres manifestaciones mafiosas más importantes, la Camorra, la 'Ndrangheta, la propia Cosa Nostra, asesinan al juez Giovanni Falcone y a Barzolini, la sociedad entera repudió al crimen organizado. El discurso de repudio al crimen organizado fue creciendo a nivel de instrumentar política pública en contra del crimen organizado. ¿Sigue existiendo? Claro que sigue existiendo, pero no gozan de un diálogo cordial con las instituciones del Estado italiano. Y me parece que México, en los tiempos que vivimos, merece esa energía para condenarlos, para poner el dedo en la llaga del mal que generan, no para mandarles mensajes de paz y concordia que notoriamente son desoídos, no son escuchados. Pero es que en el discurso presidencial parece que son más peligrosos los enemigos políticos, los conservadores, los neoliberales, son más peligrosos que los delincuentes. Imagínate, tú fuiste comisionado de la Policía Federal. ¿Qué está pensando la tropa? Los policías, los agentes de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, ¿qué estarán pensando con este mensaje si el presidente así se dirige a defender, dice, los derechos humanos también de las bandas? Derechos humanos que dicen las bandas también los tienen. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo la tropa? Yo creo que hay una confusión, exactamente. Imagínate quien se forma para defender la soberanía del país. Vamos a hablar primero de las Fuerzas Armadas, que son las que hoy preponderantemente realizan estas tareas. Se preparan de una manera importante, una formación férrea a nivel de doctrina, a nivel táctico operativo, y que de repente al momento de pisar el campo, que esa es la prueba de fuego, tengas la necesidad de renunciar a lo que sabes hacer para ser congruentes con un discurso que no solamente está mal enfocado, sino para omitir aquella responsabilidad que juraste después de graduarte en las escuelas militares, defender con tu vida y con todas tus capacidades, renunciar a eso, dejar que los delitos flagrantes como estos de la aportación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, renunciar a esa capacidad de desmantelar estos grupos para que no corra sangre, creo que es un discurso equivocado para la tropa y para quienes están en el campo, porque las muertes siguen creciendo, Pepe. Y sí, la gente no las genera claro. el Estado, las está generando la criminalidad organizada en su afán de seguir teniendo más y más y más. Y pareciera, como bien señalas, ¿no? que los enemigos son las Fuerzas Armadas al momento de disparar. No puede ser. Sí, eso de abrazos, no balazos, y hay que proteger los derechos de quienes no respetan la vida. Eso es el mensaje con el que se queda la sociedad. Por eso insisto, y lo reitero con todo respeto, como dicen en Palacio, lo reitero, fue un desliz presidencial, no cabe la menor duda. Te agradezco mucho, Manelich, como siempre, el habernos permitido compartir esta reflexión con la audiencia de Fórmula. Al contrario, siempre es un gusto, Pepe. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, fuerte abrazo al abogado Manelich Castilla. Le digo, él fue comisionado de la Policía Federal cuando existía, en tiempos de Vicente Fox, es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, consultor en materia de seguridad. Y bueno, críticas ha habido muchas. Claro, usted imaginará los adversarios de la Cuarta Transformación lo que no habrán dicho. Pues el santo y la misa. Por ejemplo, Vicente Fox pregunta, ¿somos ya un narcoestado? Alejandro Moreno, el líder del PRI, señala que las Fuerzas Armadas no están para cuidar a los integrantes de las bandas, están para servir, proteger y defender a la nación. El ejército siempre ha sido motivo de orgullo.
Es lamentable la degradación a la que hoy se le somete, refiriéndose a lo dicho por el presidente. Nunca antes las y los soldados, marinos y pilotos habían sufrido humillaciones como las que hoy están enfrentando. Ellos dan su vida por nuestro país y por la ciudadanía. Lo mínimo que el gobierno de la República debería hacer es darles su lugar y respetar su entrega. El gobierno de López Obrador no combate, sino que cuida a los delincuentes porque son sus aliados. Morena es delincuencia organizada. ¿Y quién protege a la sociedad, Andrés Manuel? Esto pregunta Jesús Zambrano, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. No, a los criminales no hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la justicia. La ciudadanía exige seguridad y un alto a la impunidad. Basta de esta violencia contra periodistas, mujeres y contra el ejército mismo. Van más de 120,000 homicidios dolosos, no más abrazos a los criminales. Esto dijo la senadora Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional. A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas. Esto puso Víctor Trujillo, el periodista Víctor Trujillo Broso. El analista político Max Kaiser dijo que esta es una de las declaraciones más graves que le he escuchado al presidente de un país, y se atreve a decir esto 2 semanas después de la muerte de Ángel Yael en Guanajuato a manos de la Guardia Civil Nacional. Reaccionó el columnista del Universal, analista en temas de seguridad, también Alejandro Ope. Y ni se evitan muertes con esa cobarde actitud y demuestra que se tiene torcido el concepto de derechos humanos fundamentales. El uso proporcional, racional y temporal de las fuerzas públicas es para ofrecer orden, paz y libertad en la sociedad. Ejérzalo, carajo, escribió Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón. Así le han surtido al presidente algunos comentarios, ya no digamos todos los que ha habido en las redes sociales sobre esto. Permítame una pausa muy breve, volvemos con usted en un momento.